Como decíamos al principio del programa, la migraña es un tema supremamente frecuente en nuestra vida diaria, tanto para las mujeres, para los hombres, incluso no distinguen edad, niños también. Pues en este momento tenemos al doctor Alejandro Posada, él es médico dedicado a la medicina alternativa y nos va a enseñar esos tips y esas herramientas alternativas diferentes para que usted pueda tratar su migraña. Doctor, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Sobre todo que en la práctica hemos notado cómo cuando se agota la medicina tradicional se encuentra en este tipo de medicinas que ya no se llaman alternativas. Eso es bonito. Y qué bueno que aclaremos esto, Sí. pues en muchos casos terapias que realmente le funcionan a los pacientes que padecen migrañas. Sí, bueno, lo primero es eso, lo que decías, aclarar que no se trata de unas medicinas alternativas, sino complementarias, porque en realidad no riñen con nuestra medicina convencional, simplemente complementan la visión con otras visiones del mundo. De hecho, de cada una de esas visiones sacamos lo mejor que podemos y entonces eso es lo que aplicamos con nuestros pacientes. ¿Es normal que nos duela la cabeza? O sea, ¿hasta qué punto es normal? Yo conozco gente que todos, si uno tiene cabeza, pues lo lógico todos los días le da un dolor de cabeza y todos los días se toma una pastilla. A ver, por principio no es normal que sintamos dolores. El dolor es un síntoma, es un signo de alarma y que nos está simplemente mandando un aviso de que algo no está funcionando de manera adecuada. Entonces, partiendo de ese principio, por supuesto que la respuesta es no es normal que tengamos un dolor de cabeza. Lo que pasa es que hay muchos tipos de dolores de cabeza y entonces ahí sí tendríamos que decir, bueno, dependiendo de la causa, es probable que la manifestación sea un dolor de cabeza y seguramente si tenemos en cuenta, por ejemplo, un trauma, evidentemente puede producirte un dolor de cabeza, pero en condiciones naturales, en condiciones normales de la vida cotidiana, no deberíamos presentar ninguno de estos signos o síntomas. La migraña tiene una particularidad. Primero, frecuentemente comienza antes de los 30 años, el primer episodio normalmente ocurre antes de los 30 años. Es hereditario. Tiene algunos factores hereditarios que aún están en mucha discusión, porque no se ha encontrado un gen específico que dispare la migraña, pero sí hay genes que específicamente se disparan cuando hay un episodio de migraña, es decir, la vía es al revés. Al revés. Sí, y es posible que realmente haya un componente de carácter hereditario, pero en eso yo quiero llamar la atención, porque siempre nos hemos metido con aquello de lo genético, entonces como mi papá y mi mamá tuvieron migrañas, entonces yo también voy a sufrirlas. La buena noticia es que eso no es cierto. Y no tiene por qué ser así. Porque eso genético es apenas el 10% aproximadamente. El 90% es lo epigenético, es decir, lo que va por fuera de la genética. Y entonces ya entran factores medioambientales, factores por supuesto de tipo emocional, factores físicos, en fin. De alimentación, hay gente que asegura, yo me como un dulce y me duele la cabeza inmediatamente. Pero es que ahí, eso que estás preguntando, lo quiero complementar porque hay muchos tipos de migrañas. Por supuesto. ¿Cierto? En medicina existen tantas razones de dolor de cabeza como cabezas en el mundo, de verdad que son muchas, y algunas tienen tratamientos diferentes. Entonces hay unas que están relacionadas con los alimentos, hay otras que están relacionadas con el estrés, hay otras que están relacionadas con factores histamínicos, bueno, otras cosas pues más complicadas que no importan acá, pero el tratamiento entonces desde la medicina complementaria, como nos estaba diciendo doctor, es el mismo. No, no puede ser el mismo. Cada paciente es un mundo. Y ya lo dijiste de una manera me parece muy especial. Hay tantos dolores de cabeza como cabezas haya. Y sí, entonces cada paciente requiere un manejo completamente distinto. Por eso nosotros nos tomamos mucho tiempo en hacer una cosa que en medicina se llama historia clínica. La historia clínica es la historia de ese único paciente, probablemente única e irrepetible, no comparable con otras historias. Entonces, por lo tanto, el tratamiento va enfocado también a tratar justamente los orígenes de esas migrañas. Concretamente con lo que tú preguntabas en la parte de los alimentos, es cierto que muchos alimentos parecieran estar relacionados con las migrañas, es el caso del vino, de algunas frutas como el banano, el chocolate, en fin, pero también hay una cosa bien interesante, hay una cosa que se conoce como los engramas, o sea, especies de escenas que quedan grabadas en el subconsciente. Me explico, alguien presentó un examen hoy. Se fueron de rumba a celebrar porque les fue muy bien en el examen y todas estas cosas, y resulta que se tomaron unos tragos esa noche, y esa noche cuando salían tuvieron un accidente, hubo un golpe fuerte en la cabeza y ese dolor de cabeza duró 3 o 4 días muy intenso, pero ya en el subconsciente queda fijada una información.
traguitos, el vino que me tomé esa noche, igual dolor de cabeza. Más adelante, en un episodio común y corriente familiar, de pronto se toma un vino y a veces el subconsciente asocia vino igual trauma, igual dolor de cabeza. Ajá. Entonces se genera una respuesta casi que automática. Lo que tenemos es que desmitificar un poco eso que le han hecho creer a muchas personas de que entonces en la vida te puedes comer un queso o en la vida te puedes tomar un vino. No, hay además muchas formas hay que decodificar entonces un poquito como el manejo que tiene nuestro cerebro. Y desidentificar eso, porque hay formas de hacerlo. A través de algunas técnicas muy sencillas, con el uso de algunos filtros y todo esto, uno puede presentarle la información al cuerpo. El cuerpo tiene un biocampo, una especie de esfera que lo recubre, un campo electromagnético. Somos seres vivos y por naturaleza entonces estamos emitiendo campos magnéticos. Cuando yo tomo un filtro y lo acerco a su biocampo, lo que le estoy diciendo al cuerpo es, mire, reconozca esta información. Apenas empieza a desensibilizarse con esa información a través de unas técnicas muy sencillas, el cuerpo puede simplemente aceptar una información más como propia y no reaccionar frente a eso. Ocurre algo con la migraña que es diferente a un dolor de cabeza, y es que en muchos de los casos de migraña casi que todos los pacientes manifiestan que sienten cuando les va a dar. Sí. Olores, sensibilidad frente a la luz, todo este tipo de sentimientos que pueden tener los pacientes migrañosos. Es lo que se conoce como el aura, y no todas las migrañas tienen aura, pero muchos de estos pacientes sí tienen un aura, que puede consistir en por ejemplo, escotomas, que es como ver una especie de manchita en el campo visual, o fotofobia, el fastidio a la luz, o incluso fonofobia, no aguanto el sonido, y por eso estos pacientes literalmente se meten en el último rincón, en la pieza más oscura, para tratar de evitar cualquier tipo de estímulo. Pero fijémonos que ahí hay simbolismos muy interesantes por rescatar. Esto no es simplemente dar un medicamento antiinflamatorio o un beta bloqueador o alguna de estas sustancias, sino encontrar el simbolismo que hay detrás de esas migrañas. Por ejemplo, en ese caso, quien no tolera la luz a veces tiene dificultades y digamos que está pasando su noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz, y a veces en medio de esa oscuridad él está alterando la producción a nivel de la epífisis, una glandulita del cerebro, de la producción de ciertas sustancias como la melatonina o la serotonina, responsable de la felicidad y digamos que de gran parte del equilibrio, pero puede obedecer perfectamente a factores emocionales y no simplemente medioambientales. Esa noche oscura te puede llevar a que haya una oscuridad interna que necesita la luz, pero si él no entiende eso, entonces la llegada de la luz le genera esa fobia, la fotofobia, y empieza a reaccionar de la manera como se manifiesta a través de un símbolo de esto. Hay muchas preguntas de los televidentes y yo quisiera, doctor, que le quisiéramos una rondita de estas preguntas. Perfecto. ¿Es cierto que los niños no deben tener dolor de cabeza? Es cierto que ni los niños ni los adultos deberían tener dolor de cabeza. Por lo que hablábamos al principio, somos seres armónicos por naturaleza y digámoslo así, no nacimos con dolor. No deberíamos vivir con dolor. Otra televidente nos cuenta que el esposo tiene cefalea de Horton, ay, pobrecito. no sé cómo se pronuncia. Horton, primera vez que lo escucho, no quiere tomar más medicamentos químicos. ¿Qué otra opción de medicina hay para este tipo de cefalea? Hay muchas opciones. Muchas de estas cefaleas de Horton tienen que ver también con procesos de vasoconstricción o vasodilatación, es decir, las venas y las arterias se contraen y se dilatan. Generalmente en el episodio hay primero una vasoconstricción, o sea, el vaso se estrecha un poco más, entonces oxigena menos ciertas zonas del cerebro, pero después viene una vasodilatación compensatoria, es decir, el vaso se abre mucho más y ahí es cuando viene la respuesta brusca y por eso es esa cefalea de tipo pulsátil que es absolutamente desesperante. Se ponen a llorar, es casi siempre de un solo lado, lloran constantemente, fotofobia, que era lo que... Eso dentro de la medicina tradicional, ¿qué le mandarían al paciente? ¿Algo para esa...? Hay muchos medicamentos que se manejan para la cefalea de Horton, pero es que es de muy difícil manejo. Entonces, incluso algunos medicamentos que se han probado son como el litio, que son medicamentos psiquiátricos y que tienen algunos efectos que a los pacientes no les gustan, obviamente... obvio, pues, y entonces en la medicina complementaria. Para nosotros eso tiene un significado muy importante. Fíjate que eso está tocando la pared interna del endotelio, es decir, la pared interna de las arterias, que es el endotelio. Ese endotelio es como el sparring de las emociones. Muchas de las emociones no correctamente manejadas, digamos que están golpeando continuamente ese endotelio, esa capa interna. Estuviéramos en box dándole y formamos una especie, digamos, si yo empiezo a golpearme aquí continuamente, seguramente va a terminar inflamado. Eso mismo le ocurre a las arterias y a las venas. Tantos golpes emocionales empiezan a inflamar literalmente el endotelio, que es probablemente el órgano más extenso que nosotros tenemos, y se forma una especie de vasculitis.
La vasculitis no es otra cosa que esa inflamación de esa capa interna y genera una respuesta como estas. Pero miren, lo curioso es que en medicina, digamos, no convencional se dice muchas veces que lo semejante cura lo semejante, ¿sí? Y muchas veces el simple hecho de un factor mecánico, como que el paciente meta sus pies en una poncherita con agua tibia, un minuto, los saque otro minuto, vuelve y los meta otro minuto y así sucesivamente durante unos 5 o 10 minutos, eso solo activa el mecanismo de las válvulas a través de las arterias y venas y eso hace que muchas veces se armonice ese proceso interno en las arterias. Ahorita le damos también como los datos para esta televidente que me parece como importante que pueda consultar directamente. Y hay otra televidente, Andrea, que dice que tiene una migraña crónica y ha tomado más de 17 medicamentos que no le han funcionado. Ahora tiene como tratamiento la aplicación de Botox cada 3 meses y quiere saber si esto es bueno o qué tratamiento le puede sugerir que tenga buenos resultados. Mira, son indiscutiblemente ya casos desesperados donde la gente busca cualquier tipo de tratamiento y realmente es comprensible llegar a entender ese tipo de cosas, pero lo curioso es que muchas veces son esos mismos medicamentos los que más adelante van a inducir el proceso de las migrañas. ¿Por qué? Porque todos estos compuestos químicos de alguna manera van a ser metabolizados por el hígado. Muchas veces el hígado se congestiona de tal manera que no logra drenar suficientemente las toxinas. Y a mí me sorprende porque hay pacientes con historias de 20 y 30 años de migrañas que se mejoran por completo con la medicina de los abuelos, la tintura de riobarbo, el boldo, la cáscara sagrada, que son simplemente drenadores hepáticos. ¿Qué estamos haciendo? Facilitando que el laboratorio del organismo expulse esas toxinas. Doctor, ya por último, así le quería preguntar, dentro de la medicina convencional, cuando un paciente consulta por dolor de cabeza, pues hay ciertos signos que le generan a uno alarma y que lo hace pensar que ese paciente debería hacerse una tomografía, una resonancia o cualquier otro examen complementario. Esos síntomas son que el dolor no se mejore con analgésicos, que el dolor lo levante en medio de la noche, que se acompañe de algún otro síntoma de focalización como que el paciente se desmaye, pierda el conocimiento, pierda la movilidad de alguna de sus extremidades. Dentro de la medicina complementaria se maneja como la misma idea. ¿Es necesario estos exámenes complementarios o no? Sí, indiscutiblemente los exámenes se hicieron para ser utilizados en el momento que se requieren y las ayudas diagnósticas definitivamente son eso, ayudas maravillosas que nos permiten a nosotros acercarnos a un diagnóstico mucho más certero, pero también debemos darles un uso racional, porque a veces las propias ayudas pueden tener efectos colaterales también. Entonces, yo recuerdo muy simpáticamente una propaganda que hacían antes cuando empezaban las figuras de las EPS. Señora, después de hacerle su tomografía axial computarizada, su espirometría, su resonancia nuclear magnética, concluimos que su problema es tos. Lo que quiero decir es que démosle unas buenas manejos a las ayudas diagnósticas. Este puntico de acá, ¿sí? Que pues como que todo el mundo lo siempre aplica, o mucha gente lo aplica, ¿funciona? ¿Hay algún es otro un punto tipcito maravilloso siempre y cuando lo hagas donde es, no es ahí. No es ahí. Mira, es muy sencillo hacerlo. Para que tú Eso siempre lo pasa algo cuando viene el doctor Alejo. Ningún problema. Entonces, ¿dónde Mira, es? es muy sencillo. Tú ves el pliegue que se forma aquí al estirar tus dedos. Sí. Ahí colocas el primer pliegue del dedo pulgar opuesto y simplemente allí donde estirada la uña en ese punto, ese es el punto a masajear. Entonces colocas el pliegue sobre el mismo pliegue de la mano contraria y haces esto y estimulas en sentido horario, es decir, en el sentido en que giran las manecillas del reloj. Mira lo importante que tiene ese punto. Ese punto es conocido por los chinos como el punto de intestino grueso 4. ¿Qué significa eso? Que muchas veces cuando los dolores de cabeza se den a este punto es porque hay algún componente de tipo metabólico, pero además este punto es un gran liberador de endorfinas, de sustancias que bloquean el proceso del dolor. Yo me equivoqué a propósito porque hay mucha gente que no sabía ahorita cuál era el punto. Te puedo hacer una confesión. Yo acostumbro mucho usarlo cuando voy a odontología. No me gusta que me pongan anestesia. Entonces hago esto. Mientras el odontólogo va trabajando, va haciendo esto, yo no tengo ningún problema y normalmente tolero muy bien el proceso. Buen secreto. En el parto uno vea. Y si esa no funciona, empieza con el del marido. Y si ese marido es que la está embarrando la No sé. Ya la Pero le migraña quedó fue otra sonando el migrañón, Dios mío bendito. Y hoy es martes, ¿qué tal? Vamos con más temas.